La afiliación religiosa y la asistencia a servicios religiosos continúa decayendo en el mundo industrializado. Al parecer la gente no quiere ir a la iglesia y los que quieren a veces les cuesta mucho ir. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Elsa Masón y tu amigo Gerson García. En el continente americano las encuestas nos dicen que cada vez menos personas dicen estar afiliadas a un grupo religioso. En Europa la mayoría considera ir a la iglesia regularmente una pérdida de tiempo y los únicos que parecen mantener su participación son las comunidades islámicas. Entre los cristianos muchos van a la iglesia esperando una especie de catarsis personal y nada más, pero muy pocos entienden que la fe cristiana requiere vivirse en comunidad. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta ir a la iglesia? Pero antes queremos invitarte a descargar regularmente nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple. También puedes compartir nuestra conversación en tus redes sociales e invitar a tus amigos y seguidores a participar de este tiempo juntos. Elsa, ¿cómo estás? Bien, Gerson, aquí medio atareada, ¿verdad? pero bien. Siempre estamos atareados a comienzos del año. Terminamos el año atareados y lo empezamos atareados. Sí. Recogiendo lo que dejamos en el año pasado, en muchas formas, no solamente material, pero también emocional. Así es. Y bueno, en el día de hoy estamos poniendo el dedo en la llaga para algunas personas, porque es trágico para nosotros que somos personas de fe, ver que cada vez hay menos interés por afiliarse a un grupo religioso y ver la data que nos dice que bueno, la gente no tiene ningún interés por la fe, por la religión institucional, y de hecho la agencia estadística Gallup aquí en los Estados Unidos dice que la asistencia a la iglesia ha disminuido en la mayoría de los grupos religiosos. Solo 3 de cada 10 adultos estadounidenses asisten a servicios religiosos con regularidad. Al parecer los mormones son los que más asisten a sus servicios religiosos, seguidos por protestantes, entre ellos los evangelicals, o los evangélicos y los católicos. Pero aún así la mayoría de los grupos religiosos también han visto una disminución en la asistencia regular a los servicios, por lo menos en las últimas 2 décadas. La mayoría de los judíos, los cristianos ortodoxos, los budistas y los hindúes dicen que rara vez o nunca asisten a servicios religiosos. Y no quiero poner el dedo en la llaga, pero no. Voy a evitar preguntarte si tú eres de las que está yendo a la iglesia últimamente, Elsa. Muy bien, evítalo. Pero el caso es que incluso los que creemos que sí, que ir a la iglesia es parte del ejercicio de nuestra fe cristiana y que la fe cristiana no se puede vivir en solitario, que Cristo la diseñó para ser vivida en comunidad, algunos de nosotros también tenemos dificultades a veces de ir a la iglesia. Sí, yo creo que han habido muchos cambios en nuestra vida y no quiero decir que desde que apareció el famoso COVID, ¿verdad? Muchas cosas se las culpamos al COVID, a la etapa esa que empezó, pues apareció a finales del 2019, pero llegó al continente americano a principios del 2020 y todo lo que considerábamos ordinario, regular, familiar, se convirtió en algo que era muy raro que pudiera uno atender. Los servicios religiosos se suspendieron y hubo algunas iglesias que transformaron su práctica de abrir sus puertas a una práctica digital. Y la verdad, yo creo, Gerson, que mucha gente se quedó allí. Se quedaron allí, yo creo que sí. Uh-huh. Y en el caso de muchos, tampoco se asoció la idea de la participación de servicios religiosos en persona durante el tiempo de la pandemia como un acto de fe. Muchos lo adoptaron como una postura política, no sé si recordarás, ¿verdad? Que había esa dimensión también añadida, Sí. No era simplemente un Uh-huh. acto de fe, para muchos lo era, pero Sí. al mismo tiempo había un eco ahí de una postura política definida ante un mandato gubernamental, ¿verdad? De Sí. que no tuviéramos contacto personal y directo los unos con los otros o que mantuviéramos nuestra distancia física. Pero lo que preocupa es una decadencia que hemos visto ya en
en las últimas De dos tiempo décadas, atrás, sí, en sí, las de últimas tiempo dos atrás. décadas, ¿no? De esta no filiación religiosa que cada vez es más extendida, ¿verdad? Y estamos hablando del contexto, yo diría, de las Américas, no solamente Sí, Estados Unidos y el ajá, continente. europeo. Pero en Europa yo creo que es diferente. Yo creo que en Europa es el poscristianismo, ¿no? La idea Ya de desde que antes, desde sí. mucho antes de ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, Ujú, ¿verdad? sí. Así que hay algo preocupante en todo esto de que de alguna manera la iglesia no se hace interesante para la gente. La gente no quiere ir, no ve valor en congregarse, en asistir. Sí, tienes razón. Los estudios, las investigaciones están revelando eso. Incluso también empezó este movimiento de no asistir a la iglesia, gente más joven, desde mucho antes de la pandemia, y se les llamaba en los Estados Unidos, en los grupos de investigación, de encuestas, los grupos de los nones, ¿no? Ya, Que yo no atiendo esto y no atiendo lo otro y no sí. atiendo ningún servicio religioso, y ellos, Ninguno, sin ninguno, embargo, así es. se consideraban gente espiritual. Ya, Estas personas dejaron de asistir a lo que nosotros llamamos un servicio tradicional de los domingos o incluso los de los miércoles o jueves en la noche, ¿verdad? Que a veces forma parte uno de estos estudios bíblicos a más profundidad, con grupos más pequeños, que suceden muchas veces en nuestras iglesias, muchas veces en nuestras casas, pero el atender una iglesia como tal los domingos empezó a no ser popular desde mucho antes de la pandemia entre grupos más jóvenes. Yo creo que ahora familias y personas de mayor edad se han unido a ese grupo de los nones, no necesariamente que no se sientan afiliados a ser evangélicos o a ser de cierta denominación, pero de que no participen físicamente, de ir en su carro o de caminar a su templo, a su iglesia, a su comunidad de fe, a donde se reúnan. Y eso creo que sí tuvo mucha influencia la pandemia, el COVID. Y entonces empezaron a crear hábitos. Sabes tú que dejé mi trabajo formal en el Instituto Bíblico Moody ujú, para venir a cuidar a mis padres ujú, a México, ya, y vino la pandemia, pero mi mamá, como buena católica, todos los domingos ella prendía el YouTube, ¿verdad? Ella tenía su sacerdote favorito y luego yo tenía mis propios servicios también por la internet, porque mm, no había de otra, no había así de otra. es. Y muchas personas se quedaron en esa costumbre y ya se quedaron acostumbrados a escuchar por medios digitales a los pastores, a gente que les predica más y les llega más. Yo no creo que la gente sea necesariamente menos creyente o que hayan dejado de creer en Jesús como su Salvador, como su dueño, como su Señor, sino que simplemente han dejado de participar físicamente a ir a las iglesias los domingos o los días que tienen programados para entregar esos Hay un servicios. artículo muy interesante, Elsa, que justamente habla de lo que estás mencionando, ¿no? Apuntando algunas razones, apuntando al hecho de que este declive en la asistencia y la filiación religiosa es principalmente entre los más jóvenes y apuntando a la transferencia que se ha hecho de el ámbito relacional personal, la comunicación interpersonal y ese contacto físico, la transferencia que se ha hecho ahora a la vida digital, ¿verdad? Y habla de algo muy interesante el artículo que publica el semanario The Atlantic en los Estados Unidos, pero él habla de que la vida digital, que ahora se prefiere como modelo relacional, es una vida que está desprovista de fisicalidad, que no está sincronizada en el tiempo con la persona, que es muy simple, muy escueta, no tiene profundidad absolutamente, pero tiene una gran dosis de solidaridad, ¿verdad? Donde la persona se siente identificada con la persona que sigue, con los comentarios que se hacen. Sin embargo, las actividades litúrgicas y religiosas requieren de la presencia física, están sincronizadas con la vida de la gente, ¿verdad? De alguna manera irrumpen en la vida de la gente, son profundas y son colectivas. Y el artículo sugiere la posibilidad de que ahí es donde está nuestra objeción. El hecho de que esta realidad de hacerse presente físicamente, de permitir que la comunidad irrumpa en nuestra vida, de que aquí hay un tema de relaciones que son profundas y que tienen que ser íntimas y genuinas y que es algo colectivo, muchas veces hace que generaciones más contemporáneas, gente más joven, no quieran justamente la experiencia de esa fisicalidad del rito religioso, de la comunidad religiosa, y prefieran lo antiséptico
de la experiencia digital. Y a mí me pareció que de alguna manera le está poniendo el dedo en la llaga, porque la propuesta que Cristo nos hace en el Evangelio de esta comunidad que él imaginó, de esta asamblea que él imaginó, realmente es disruptiva, es encarnada, es profunda al punto de la incomodidad y es colectiva, no es individualista. Y eso atenta contra muchas sensitividades del tiempo presente. Sí, Gerson, creo que es una gran verdad. Sin embargo, también como personas de fe debemos siempre seguir lo que nos enseñaron en los seminarios, ¿no? Ve a donde se encuentran las gentes, las ovejas que el Señor quiere llamar a su rebaño. Mm. Y esto me lo recuerda mucho, se me hizo muy palpable porque recientemente estaba yo comprando un cafecito en una de mis tiendas favoritas de café. No vamos a hacer publicidad, por favor. No voy a hacer publicidad. Si quieren pero tú ya publicidad, sabes que cuál es. paguen, que Tú paguen. ya si sabes quieren cuál es. publicidad. Ya me imagino cuál es. Sí, 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 sí. Y me llamó la atención que había un grupo de jóvenes, buena onda, se veía bueno el ambiente, ahí en una esquinita de la tiendita, ¿no? Del café, eran como unos 8, 7, 8 que estaban ahí reunidos, jóvenes, muchachos y muchachas, y tenían sus Biblias. De veras, qué Tenían sus interesante. Biblias y otros tenían sus teléfonos. Una muchacha tenía su iPad. Pues me acerqué así como que no queriendo. Estaban estudiando el Evangelio de Juan y uno de ellos obviamente se veía que era el líder, tal vez un poquito mayorcito que los demás, o a lo mejor se me figuró que era un poquito mayor porque traía su barba y su bigote, ya ves como se usan ahora los jóvenes. Pero me llamó la atención, se me hizo muy presente el cuadro que vi, ¿no? El ejemplo visual de que dije, mira, este muchacho está encontrando al rebaño del Señor donde el rebaño del Señor está. Ese es un ejemplo. Otro podría ser en los gimnasios, otro, ve tú a saber, ¿no? Encontrar los lugares a donde se encuentra la gente y a empezar a hacer amistades ahí. ¿Y por qué no? Invitarlos a esa iglesia, ¿no? Entre comillas, que es lo más importante, ¿no? Reunirse en nombre del Señor, estudiar su palabra y hacer un llamado por ser los pies, las manos, la boca de Cristo, ¿verdad? En la comunidad, en la realidad en la que ellos se encuentran y donde ellos se desenvuelven. Y en esta ocasión, pues era en un café. Mi esperanza es de que continúen reuniéndose allí y que también haya reuniones en sus iglesias, en unos servicios ya un poco más formales, pero de que se estaban reuniendo para estudiar la palabra de Dios, para hablar de sus cosas y de alabarle, de estar orando juntos, eso estaba sucediendo allí mismo. Y yo creo que sucede cuando hay una recriminación como las que nos presenta la agencia Gallup en los Estados Unidos o comenta el semanario The Atlantic. Hay una recriminación acerca de esta disminución que tú y yo, como personas de fe, entendiendo el propósito que Jesucristo tiene para su iglesia, ¿verdad? Pues reaccionemos con un análisis de conciencia, ¿verdad? Que digamos, bueno, ¿cómo estamos? Y vayamos a la forma. Yo creo que es muy apropiado hablar de las formas, ¿verdad? De que lo institucionalizado, lo que es hermético, lo que requiere estos espacios definidos, ¿verdad? Físicos, y hablo de fisicalidad, estas horas definidas, estos tiempos definidos, ¿verdad? Este ritmo, que muchas veces atenta contra, como decimos, contra sensibilidades quizás contemporáneas. Y entonces hacemos este examen de conciencia, ¿verdad? Y miramos, bueno, en qué hemos fallado. Pero yo creo que más allá de la forma también está lo de fondo, lo del contenido, ¿no? Y me pregunto si muchas veces nuestras conversaciones, nuestros tópicos preferidos, nuestros versículos bíblicos lema, nuestras banderas ideológicas, religiosas, sí, nos están previniendo de abrir otros espacios de conversación, donde no solamente la forma es cuestionada, pero también el fondo, también el contenido, también los espacios de conversación que no estamos teniendo y que quizás nuestros jóvenes están buscando, y no lo están buscando en la iglesia porque sencillamente la iglesia no lo está ofreciendo. Exactamente, lamentablemente. Así es, pero yo creo que no debemos de dejar la iglesia tradicional por un lado. Yo creo que siguiendo el ejemplo de Jesús, los evangelios, recordemos que Jesús tanto predicaba en los montes como predicaba en las casas de quien lo recibía, como predicaba incluso en las sinagogas.
Entonces yo creo que estamos llamados a continuar predicando, estudiando la palabra del Señor, compartiéndolo, viviéndolo en comunidad, en cualquiera de los escenarios que se nos presenten. Sí, tal vez haya un declive de la atención, de la asistencia física, ¿verdad? De nosotros como comunidad, a los templos, a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias, pero no necesariamente hay un declive en nuestras creencias y en nuestro amor a Cristo. Yo creo que están cambiando ahora en el siglo XXI, ya bien entrado, están cambiando nuestras maneras de convivir, de contactarnos, de servir y de aprender y de compartir la palabra y debemos de adaptarnos, Ya. la verdad. Y yo creo que no hemos puesto el dedo en la llaga, lo que está más cerca de nosotros, de ti, de mí, ¿verdad? Porque hemos hablado del declive general de la asistencia a la iglesia en los Estados Unidos, hemos hablado de que Europa, pues ya es la poscristianidad, ¿verdad? Ir a la iglesia, la Ujú. mayoría de la gente lo ve como una pérdida de tiempo. Quizás los grupos islámicos son los grupos más fieles en Europa, ¿verdad? Mantener sus raíces y sus comunidades vigentes. Pero no hemos hablado de aquellos que entendemos bien, bien claramente, que Jesucristo diseña la iglesia, que la intención de Cristo para sus seguidores es vivir en comunidad, que se imagina esta comunidad donde impera el amor como base de cualquier relación y acción, tanto dentro como fuera de esa comunidad, y a pesar de eso que lo entendemos y que lo leemos y que lo aceptamos y que lo confesamos, hay ocasiones en las que nos cuesta ir a la iglesia. Ujú. Y yo creo que ese también requeriría, que es un tema aparte posiblemente, que no es el tema que va a tocar las fuentes que hemos mencionado en el día de hoy, estadísticas y periodísticas, no los va a tocar. Pero a mí me preocupa de que yo a veces me levanto algunos días y digo, ¿por qué debería ir a la iglesia? ¿No? Se cuenta de esta mamá que el domingo temprano en la mañana toca la puerta de la habitación de su hijo, entra, como entran las mamás, ¿verdad? Con autoridad, le dice, hijito, levántate, es domingo, hay que ir a la iglesia. El hijo se revuelve en la cama, hay que ir a la iglesia, le repite la mamá. Finalmente el muchacho abre los ojos y le dice, mamá, no quiero ir a la iglesia. Detesto ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Hijo, es domingo, hay que ir a la iglesia. No, mamá, no quiero ir a la iglesia. No me gusta la gente que está en la iglesia. Me cae mal. Y es más, yo sé fehacientemente que yo les caigo mal a ellos. Me parece una pérdida de tiempo. Lo que hago no les interesa para nada. Dame una buena razón por las que tenga que ir a la iglesia. Y la mamá, con toda la calma y sabiduría de las mamás, le dice, mira, hijito, en primer lugar es domingo, es el día del Señor, hay que ir a la iglesia, pero en segundo lugar, tú eres el pastor. Así que levántate y prepárate para ir a la iglesia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el problema muchas veces, ¿verdad? Que aquellos que lo entendemos, a veces nos encontramos en esta situación preguntándonos, ¿es realmente el acto litúrgico al que voy, ¿verdad? Lo que Cristo imaginaba cuando habló de la comunidad que él fundó. Era lo que imaginaba, era lo que él quería. Y muchas veces, y tú lo sabes bien, muchas personas en nuestra América Latina van a la iglesia por una simple catarsis, en el mejor de los casos, ¿verdad? Una catarsis personal que ellos necesitan porque todo el estrés de la semana ahí se les pone a cero, ¿verdad? Y se les dice algo que los alienta y estamos listos individualmente para enfrentarnos a al siguiente semana. Otros van por el entretenimiento porque la música es extraordinaria y el predicador es dinámico, joven, atractivo y habla muy bonito y dice cosas inspiradoras y me gusta ir por eso. Pero pocas veces entendemos la dimensión de la comunidad, la dimensión de la dificultad de un hierro limando otro hierro, de la necesidad de paliar la carencia de nuestro prójimo. Todas esas cosas no computan, no se entiende, Ujú. ¿verdad? Ajá. Y de pronto algunos de nosotros nos encontramos como este pastor de la historia, que entendemos que hay que ir, que Cristo nos ha dicho que hay que ir, pero que no queremos ir. Y Ujú. a mí eso me parece Sí. Yo, tremendamente problemático. yo creo que lo que estás describiendo ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? De Y lo podemos veras. poner en No soy yo diferentes solo. contextos. No. Es parte de ser humano, Ok. de ser humano, es parte de estar de este lado de la vida eterna y no del otro todavía.
Ya. Sí, pero igual podemos decir también de la necesidad de asistir a un gimnasio, ¿verdad? O de hacer ejercicio, porque hay días en que la verdad yo no quiero hacerlo y no me quiero subir. Aquí tenemos una bicicleta estacionaria y ¡ay! Como me volteo la cara para el otro lado cuando sé que es lo mejor para mí. Quizás por eso el toque de atención acá, ¿no? Que de Sí, alguna manera el entendimiento nuestro de la comunidad de fe nos inclina a una relación de compromiso que muchas veces no es autogratificante. O sea, yo no voy a ujú, la iglesia porque me viene bien solamente, me viene bien, pero ahí está otra dimensión de incomodidad que me parece que tenemos que integrar. Y si somos honestos, la mayoría de la gente prefiere la comodidad de no ir, así es. especialmente cuando hay un Ujú, involucramiento, ¿verdad? Profundo, como decía el artículo del The Atlantic, ¿no? Que tiene que haber ujú, algo personal, sincrónico, profundo ujú, y comunitario. Y todo eso ajá, es incómodo. Y ahí es donde Cristo quiere que yo me encuentre. Así que ujú. hay un toque de atención muy serio, no solamente para las que no van y ya decidieron no ir, pero para aquellos que vamos. Sí. Y a También. veces, y a veces nos cuesta ir, ¿verdad? Sí, se me hace que tenemos que hacer ese examen de conciencia, ¿verdad? Vernos al espejo del alma Ya. y, y de verdad armarnos de valor, de encontrarnos verdaderamente a nosotros mismos haciendo estas preguntas que estás haciendo y esta reflexión. ¿Dónde encontraríamos esperanza, Elsa, para ti? ¿Dónde encontraríamos Bueno, primero esperanza? que nada, pues la esperanza muchas veces la encuentro conversando en personas como tú, Gerson, la verdad, en gente con la que eh, me identifico en muchas cosas, pero también al mismo tiempo creo que nuestra amistad ha sido una donde ha habido un estire y afloje, donde sabemos que tú piensas de una manera y yo muchas veces opino lo contrario, ¿verdad? 180 grados de diferencia en ciertas posiciones que tenemos tú y yo de cómo vemos la vida, pero sabemos también que en el fondo, nuestra amistad, nuestra hermandad está basada en un amor por Jesucristo, en un amor por su plan de salvación para los hombres y las mujeres. em, y a final de cuentas, muchas veces es donde yo encuentro eso, en las personas con las que tengo esa confianza, o con las que puedo ser yo misma, y de ahí en adelante a veces me dan ese estirón que necesito muchas Y yo veces. creo que ahí es donde está el desafío y quizás también eventualmente esa gratificación de saber que en la comunidad hay amigos, personas cercanas que no le van a dejar a uno Ujú. perderse. Ahí es donde está la Pues esperanza. queremos invitarte, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas en el día de hoy pues meditar, pensar, contribuir a nuestra conversación. Puedes dejar tus comentarios, por supuesto, especialmente si regularmente descargas nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Lo puedes buscar y encontrar como Entre Amigos con Gerson García. Y estamos en Apple, en Spotify, ahora también en YouTube. Ahí encontrarás enlaces a nuestros recursos, estos artículos que hemos mencionado y que puedes leer. También podrás dejar tus comentarios, como digo, y encontrar en nuestros archivos otras conversaciones que hemos tenido a lo largo de los años realmente y que pensamos pudieran ayudarte, pudieran ser buenas para ti también, como lo han sido para nosotros. Te animamos a que nos compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. No tenemos grandes presupuestos de marketing para promociones y realmente estas conversaciones se difunden cuando tú las difundes. Así que haznos el favor en el día de hoy, compártela con alguien. Simplemente dile a tus amigos en tus redes sociales. Me parece que esta conversación pudiera ser interesante. Te animo a que la escuches y si te ayudó, déjale saber que también te ayudó. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales también cuando descargues nuestro podcast. Queremos agradecer mucho a nuestros equipos técnicos que están en México, también en Estados Unidos, que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud, por supuesto, para ti, Elsa, por darnos de tu tiempo en tu ajetreado enero. Esperamos que se te aliviane la carga y que el domingo vayas a la iglesia, por lo menos Así. el domingo. Ahí Que vayas está, ahí está. Año nuevo, vida nueva. Gracias por estar con nosotros, Elsa. Y bueno, tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.
Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.